En el barrio suena y gente linda, Radio La Mujica, que nunca se olvida. Las calles vibran y hay comunidad. Vamos bailando con pura humildad. Roberto Al nació en el barrio de Flores en 1900. Era hijo de un alemán de Posen, hoy Poznan, Polonia, y de una tirolesa criada en Trieste, zona siempre disputada entre Austria e Italia, por lo que sus nativos jamás saben a qué banderas pertenecen. La extremada pobreza de su infancia y de su adolescencia lo obligó a trabajar desde chico en oficios diversos: dependiente de librería, aprendiz de hojalatero, mecánico, corredor de baratijas. Cursó la escuela primaria hasta tercer grado. Por eso se construyó una leyenda sobre sus famosas faltas de ortografía. En algún momento se inscribió también en la Escuela de Mecánica de la Armada. Tampoco prosperó en este intento. Me echaron por inútil, confesaría después. A los 16 años se instaló en Córdoba, donde se casó a los 20. Fue una época de fracasos y desdichas que lo hizo regresar a Buenos Aires casi sin equipaje, pero con el manuscrito terminado de su primera novela, El juguete rabioso. Inmediatamente se vinculó con el grupo de Boedo, confiado en que sus nuevas relaciones influirían para conseguir que la editorial Claridad se lo publicara. Pero Elías Castelnuovo, asesor de la colección Los Nuevos, lo rechazó, contrariando las expectativas del autor. Gracias a la intervención de Ricardo Guiraldes y de Adelina del Carril, matrimonio con el que trabó una sorprendente y casi inexplicable amistad, si se piensa en las diferencias de extracción social y criterios estéticos entre ambos escritores, logró despertar el interés de la editorial latina. El libro salió en 1926, el mismo año que Don Segundo Sombra. Mientras tanto, Ar se consagró definitivamente al periodismo, actividad en la que había hecho algunas incursiones juveniles. Colaboró primero en una revista de su amigo Conrado Nalirollo, Don Goyo. Después entró como cronista policial en Crítica, el poderoso diario de Botana, y finalmente en El Mundo, donde fue contratado por Alberto Gerchunov. El éxito que obtuvo con su sección Aguafuertes porteñas fue asombroso. Raúl Larra afirmó que El Mundo aumentó su tirada y se vende casi exclusivamente por las notas de Art. En esta sección suya, Art revivió la antigua picaresca porteña que había cultivado Fray Mocho y que se encontraba casi abandonada después de su prematura muerte. Uno a uno fue trazando afilados e irónicos relatos de personajes fácilmente reconocibles: el hermano Coimero, los tomadores de sol en el Botánico, la señora del médico, casas sin terminar, sillas en la vereda, persianas metálicas y chapas de doctor, y hasta análisis informales sobre ciertos aspectos de la condición humana, como los celos, la sinceridad, la simpatía o la honradez. Editorial Hispanoamérica, en su colección Biblioteca de Nuestro Siglo, reunió en un volumen con el título Aguafuertes porteñas algunos de los artículos publicados en el diario El Mundo. Y precisamente de este tomo es que vamos a compartir algunos artículos con todos ustedes. Los chicos que nacieron viejos. Caminaba hoy por la calle Rivadavia, a la altura de Membrillar, cuando vi en una esquina a un muchacho con cara de joven, la punta de los faldones del gabán tocándole los zapatos,
las manos sepultadas en el bolsillo, el fungi abollado y la grandota nariz pálida como lloviéndole sobre el mentón. Parecía un viejo y sin embargo no tendría más de 20 años. Digo 20 años y diría 50, porque eso era lo que representaba con su esgunfiamiento de mascarón chino y sus ojos enturbiados como los de un antiguo lavaplatos. Y me hizo acordar de un montón de cosas, incluso de los chicos que nacieron viejos, que en la escuela ya, esos pebetes, esos viejos pebetes que en la escuela llamábamos ganchudos. ¿Por qué serán chicos que desde los 5 años demuestran una pavorosa seriedad de ancianos y que concurren a la clase con los cuadernos perfectamente forrados y el libro sin dobladuras en las páginas? Podría asegurar, sin exageración, que si queremos saber cuál será el destino de un chico, no tendremos nada más que revisar su cuaderno, y eso nos servirá para profetizar su destino. Problema brutal e inexplicable, porque uno no puede saber qué diablos es lo que tendrá ese nene en el mate. Ese nene que a los 15 años va al primer año del Colegio Nacional enfundado en un sobretodo que hasta mezquino y tacaño de sonrisas resulta. Y después, algunos años más tarde, lo encontramos siempre serio y nos bate que estudia de escribano o de abogado y se recibe y sigue serio y está de novio y continúa grave como un digesto municipal y se casa, y el día que se casa cualquiera diría que asiste al fallecimiento de un señor que dejó de pagarle los honorarios. No se hicieron la rata, nunca se hicieron la rata, ni en el colegio ni en el Nacional. De más está decir que jamás perdieron una tarde en el café de la esquina jugando al billar. No, cuando menos o cuando más, a lo más, las diversiones que se permitieron fue acompañar a las hermanas al cine. No todos los días, sino de vez en cuando. Pero el problema no es este, de si cuando grandes jugaron o no al billar, sino por qué nacieron serios. Los culpables, ¿quiénes son? ¿El padre o la madre? ¿Por qué hay purretes que son alegres, joviales y burlones, y otros que ni por broma sonríen? Chicos que parecen estar embutidos en la negrura de un traje curialesco, chicos que tienen algo de sótano, de una carbonería complicada con la afectuosidad de un verdugo en decadencia. ¿A quién hay que interrogar? ¿A los padres o a las madres? En el barrio suena mi gente linda, Radio La Mujica, que nunca se olvida. Las calles vibran y hay comunidad. Vamos bailando con pura humildad. Grúas abandonadas en la isla Maciel. La isla Maciel es rico en espectáculos brutales. En ella no se puede deslindar por momentos dónde termina el cañaveral y empieza la ciudad. Tiene calles terribles, dignas de la cinematografía de la novela, calles de fango negro, con puentecitos que cruzan de casa a casa. Los perros en fila india cruzan esos puentes para divertirse y es regocijante verlos avanzar 1 metro y retroceder 50 centímetros. Hay calles a lo largo de sausales más misteriosas que refugios de pistoleros. Y un tranvía amarillo ocre pone sobre el fondo ondulado de chapa de zinc las casas de 2 pisos y su movediza sombra de progreso. En ciertas direcciones, a las 11 de la mañana, en la isla, parecen las 3 de la tarde. No se sabe si se encuentra uno en una orilla de África o en los alrededores de una ciudad nueva de la península de Alaska, pero es ostensible
que los fermentos de una creciente civilización se están fraguando entre los chasquidos de idiomas raros y los overoles de los hombres que cruzan lentamente caminos paralelos a vías que no se sabe a dónde irán a parar. Pero el espectáculo que más llama la atención al entrar en la isla, a pocos metros del puente del riachuelo, es una guardia de 20 gigantes de acero, muertos, amenazando el cielo con los brazos enredados de cadenas, abandonados quizá hasta la oxidación. Son 20 grúas que hace algunos años trabajaban frente a la costa de la capital. Un día resultó que el frigorífico hizo nuevas instalaciones que las convirtieron en superfluas y desde entonces no han vuelto a moverse sus poderosos brazos de acero cosidos por largas filas de remaches. Y es extraordinario ver estos mecanismos abandonados, enfilados en los rieles de la orilla y enrejando el cielo de azul cobalto con sus brazos en V, oblicuos y desteñidos, todos de la misma dirección. Parece que un paisaje de algún cuento fantasmórico de Lord Dunsany. De roldanas negras, cargadas de grumos, de grasa y hollín, caen las cadenas de eslabones partidos y en esa alta soledad de hierro frío y perpendicular, un chingolo salta de una polea a un contrapeso. Y nada más sombrío que este pajarito revoloteando entre hierros inútiles, tirantes de hierro mordidos por la oxidación. Él da la sensación definitiva de que esas toneladas de acero y de fuerza están muertas para siempre. Ni las casetas de los maquinistas se han librado de la destrucción. Los vidrios han desaparecido totalmente. Los marcos de madera, agrisados, se hienden y parten como una blancura de hueso de esqueleto y es la blancura de la mancilla que en los contramarcos se desprende lentamente para seguir el camino de los vidrios. E incluso el mango de madera de las palancas de los guinches se ha rajado en la incuria del tiempo y sus inclemencias. Todo alrededor revela la destrucción aceptada. El malecón, donde cruzan los rieles que soportan estos guinches, también se desmorona. Numerosas tablas del piso han desaparecido y las que quedan blanquean como osamentas de dromedarios en el desierto. Y por estos huecos que dejan escapar un viento áspero, se escucha como chasquea el agua morena. Retorcidos y rojizos quedan de lo que fue los clavos de cabeza cuadrada y matan de pasto verde. Y por donde se mira, en torno de estas, 20 grúas enfiladas como condenados a muerte o patíbulos. No se comprueba otra realidad que la paralización de la vida. En los carriles, las ruedas parecen petrificadas sobre sus ejes, bajo las bóvedas de sus cuerpos piramidales que han construido refugios los desocupados y los vagos, secándose al sol, colgadas de sogas, se mueven las ropas recientemente lavadas. Mientras tomo apuntes, por allí sale de abajo de una grúa un criollo ciego con bigotes blancos, un cocinero de una chata, a gritos, despierta a un vago para ofrecerle de una fuente las sobras de una tallarinada y únicamente mirando hacia el puente o hacia el agua o a los bares de la vida, se olvida uno de este espectáculo siniestro que encarnan los 20 brazos enguirnaldados de cadenas hollinosas, enrejando el cielo de un azul cobalto entre la desgarradora forma de sus doble V. En el barrio suena y gente linda, Radio La Mujica, que nunca se olvida. Las calles vibran y hay comunidad. Vamos bailando con pura humildad.
El relojero. Si hay un oficio raro, es indudablemente el de relojero, ya que los relojeros no parecen haber estudiado para relojeros, sino que han aparecido sobre el mundo conociendo la profesión. Y no me falta razón. Conversando hoy con un desconocido en un ómnibus, señor que resultó ser relojero auténtico y no ladrón de relojes, me decía este señor: el oficio de relojero no se aprende, se trae en la sangre. Y después de traerlo en la sangre, hay que hacer práctica un infinito número de años para dominar perfectamente los mecanismos, ya que de otro modo se pueden echar a perder en vez de componerlos. De acuerdo con su criterio, le respondí: un relojero será una especie de bicho raro, una vis rara, como decía Asnorio Salinas. No, señor, nada de eso. Al contrario, el oficio abunda tanto que para darse cuenta de ello no tiene más que leer las páginas de avisos de los diarios. No se piden nunca relojeros y no se piden porque sobran. La profesión está echada a perder. Con decirle que yo he estado 9 meses sin trabajo buscando empleo de relojero, y eso que soy oficial. Por fin, ahora me he acomodado y me dedico a la especialidad de despertadores. ¿Cómo? ¿En el oficio hay especialidades? Sí, señor. Ponga usted, por ejemplo, a un hombre que antes de ser relojero ha trabajado de herrador de caballos. Por más práctica que tenga, es inútil. No servirá para el trabajo fino y delicado, para componer y refaccionar relojes pulseras de señoras que tienen las piezas microscópicas. A mí me ha pasado lo mismo. Antes de ser relojero, fui remachador de calderas y naturalmente la mano estaba un poco viciada. Ahora bien, yo soy un hombre prudente y no me meto en camisa de 11 varas, de ahí que mi especialidad sean los relojes despertadores. ¿Y se gana? Poco. Después que me aparté del latoso relojero, me quedé pensando en este gremio misterioso y dueño del tiempo. Y me quedé pensando porque más de una vez, recorriendo las calles, me detuve perplejo ante un portal mirando a un sujeto que casi siempre tenía condición israelita y que con un tubo negro en un ojo remendaba relojes como quien echa medias suelas a un botín. Y no sé de dónde se me ocurrió la idea de que los relojeros en el fondo debían ser todos medios anarquistas y fabricantes de bombas de reloj. Porque en las novelas de Pío Baroja, los relojeros, si no son anarquistas, son filósofos. Y un relojero filósofo o anarquista no queda mal. En Rusia, al menos en la época del zarismo, todos los relojeros eran sindicados como semi-revolucionarios. Y es que en el fondo el trabajo de componer relojes es un trabajo filosófico. Ante todo, se necesita la paciencia de un beato o de un angélico para pechugar con tanta minucia y preocuparse de que ande bien por cierto tiempo, nada más. Luego, cierta tristeza de vivir, porque recordarán ustedes que ese trabajo de Corcovado y de Cíclope, ya que el sujeto trabaja con un solo ojo, es agobiador. Casi todos los relojes son pálidos, lentos en modales, silenciosos. Las estadísticas policiales no dan nunca un relojero criminal. A lo sumo, cuando se irritan en sus hogares, le dan 2 puntapiés a la mujer, pero en ese caso la mujer tiene que ser muy perversa, si no, no se desmandan jamás. No les atrae el malo ni el buen vino. Cruzan por la vida como entes monjiles, misteriosos, cautos, llenos de un silencio de oro.
Y es que en otros tiempos el oficio de relojero era un trabajo lleno de condiciones misteriosas y casi sagradas. Si no me equivoco, Carlos V, cuando se desilusionó del mundo y sus pompas, se fue a estropear relojes a un convento. Y los astrólogos del pasado conocían este arte mecánico y casi mágico. Recuérdese que bajo el reinado de Iván el Terrible, fue un relojero el que confeccionó un aparato para volar y que el Papa Silvestre III también era relojero de afición y tenía en sus jardines un pájaro mecánico que cantaba desde un árbol de esmeralda. Cierto es que Silvestre III gozaba de fama de ser un poco mago y cultivador de las ciencias ocultas, pero en esa época todo arte un poco delicado recibía el nombre de brujería. De allí que los relojeros actuales sientan en su alma esa especie de nostalgia del prestigio que los rodeó en tiempos de la clavícula del rey Salomón. Hoy los relojeros medan en esta ciudad costa de duras penas, salvo los aristócratas de la relojería. El resto se ve relegado a innobles cuchitriles donde tienen que lidiar con relojes baratos y de serie, llenos de defectos y que requieren un trabajo espantoso para evitar que den las 12 antes de hora. Han descendido en categoría y casi se los puede equiparar a los remendones del portal de ellos, que han necesitado 9 años de estudio teórico y práctico. Hasta el próximo programa, amigos. En el barrio suena mi gente linda, Radio La Mujica, que nunca se olvida. Las calles vibran y hay comunidad. Vamos bailando con pura humildad.